las URLs y está indexando todo. Esto sería un ejemplo de algo lanzado así, que la versión anterior todavía era más fea. Y lo que hacemos es pues, ir mejorando un poco. Esto estaba aquí, pues ahora le damos un poco un toquecillo. Pues nada, ya poco a poco lo vas haciendo. Pero pasa muchísimo y lo sigo viendo con gente que estoy hablando, que es un año desarrollando un proyecto y pues que hasta que no tenga todo lo que tengo pensado y todo, no lo voy a lanzar. Eso no se puede hacer. Cuando lo lances igual ya es demasiado tarde. Las claves de un negocio de internet pues es el SEO, como todos sabéis, experiencia de usuario, que es lo que está un poco de moda, que aparte de que sea bonito para Google, tiene que ser bonito para el usuario y hay que invertir en aprender este tipo de cosas de usabilidad. Y luego que hay que darlo a conocer. Esto es uno de los mayores fallos de emprendedores hoy en día. Que llega un emprendedor y te dice, bueno, necesito para mi empresa 100.000 euros. Y le dices, bueno, ¿esos 100.000 euros para qué son? Pues son para el desarrollo, para programadores. ¿Vale? Y luego cuando acabes el desarrollo, ¿qué? Pues nada, ya no tiene dinero para dar a conocer un servicio. Nosotros emprendedores pensamos que cuando tienes un servicio muy bueno va a venir gente ahí en masa a usarlo y eso no es así. En general no es así. Los casos en los que llega la gente sin más por el boca a boca desde el minuto 1 y sin invertir nada en publicidad se cuentan con los dedos de la mano. Hay que destinar mucho dinero a dar a conocer el servicio. Luego él quería dedicar una parte importante a la importancia del networking, que es esa palabra ahí tan bonita que antes se llamaba pues conocer a gente. O que lo que se decía pues es tener contactos, que pues esta persona le va muy bien, claro, es que tiene muchos contactos, pero casi como si fuera una cosa mala, ¿no? Que tiene muchos contactos. Bien, es una cosa mala porque en realidad se ha usado sobre todo pues para tener contactos ahí en la administración y colar y hacer todo tipo de trapicheos, pues es la parte mala, pero el conocer gente es lo que muchas veces es la clave de cualquier negocio. Igual cualquier persona que está aquí mismo en esta sala, pues le conocéis, habláis y luego resulta que un día, pues de casualidad, os presenta otro tío que en realidad puede ser la clave para que vuestro negocio funcione. Nunca sabes lo que puede pasar y por eso tenemos que intentar conocer a toda la gente posible. Y luego también intentar trabajar en cuidar a los contactos. Entonces, pues la gente que tiene la suerte de quedarse siempre con los nombres de todo el mundo y las caras y todo, pues eso es una maravilla. Y los que somos malísimos, pues nos dedicamos ahí a intentar tener a todo el mundo en LinkedIn, Xing, Facebook y intentar ahí tenerles ahí cerca. Y esto hay que cuidarlo mucho. Luego hay que ir a eventos, que eso ya veo que lo hacéis muy bien. Pues en Barcelona Madrid First Tuesday, en Bilbao hacemos Bascalia, pues distintos eventos de este estilo pues para ir conociendo gente. Tanto en el tema de networking como en general, estas herramientas Twitter y Facebook hay que cuidarlas muchísimo. Veo ahí empresas de internet que están ahí descuidando de Twitter porque lo usan como forma personal, pero no se dan cuenta de que en realidad Twitter es muy bonito, te lo pasas bien, pero igual si lo piensas bien va a tener su utilidad práctica para tu empresa para darla a conocer. Y ahí hay que invertir tiempo en dar a conocer bien tu cuenta de Twitter o la de la empresa y bueno, currárselo poniendo cosillas. Hay que currárselo y bueno, pues cuidar bien a la gente. En Facebook, páginas de empresa, intentar darles vida, que a veces parece ilógico, ¿no? Yo tengo mi web, ¿cómo voy a crear una web de empresa en Facebook? ¿Para qué? Son cosas ahí muy importantes. Bueno, otro consejo que suelo dar a emprendedores. A ver, como no paro de hablar y muy rápido y tal y cual, pues igual vamos a ir haciendo una pequeña pausa. Bueno, no sé para qué voy a decir preguntas, si no va a haber voy a tener que seguir, pero bueno. ¿Hay preguntas de momento preguntas, comentarios? Muy bien, así empezamos un poco. Si puedes contarlo, me ha sorprendido lo que has dicho antes de cuando estabas en Hostalia y se lo vendiste, digo, si lo puedes contar, ¿eh? Y se lo vendiste a Athens, se lo vendisteis. Has dicho, me sorprendió, me dejaron irme. ¿Eso qué situaciones? ¿Se puede contar? No, sí se puede decir porque hay una cosa que se suele hacer en el 99% de los casos y es el emprendedor o cualquier persona cuando vende su empresa
en el contrato aparecerá casi seguro que se tiene que quedar X tiempo en esa empresa. En general, cuando tú compras una empresa y el vendedor el día siguiente se va, esa empresa directamente se puede ir a la porra. Entonces, se intenta que esa persona que siga llevando el negocio, que vaya haciendo todo tal cual lo estaba haciendo, y eso es lo que se intenta. Como un cambio de poder. Eso es, ir ahí haciendo una transición pues, escalonada y tal. Es totalmente necesario, se hace siempre. Entonces eso, yo también he encantado de colaborar en que vaya todo bien, pero claro, llega un momento en el que dices, bueno, ya que estoy en otra fase, pues yo ya quiero ir montando mi empresa y tal, ¿no? Eso sí tampoco es. Yo quería preguntar, en el caso de Hostalia, la empresa está creciendo, parece que la cosa va bien, entonces, ¿por qué plantearte vender? En el mercado del hosting estaba pasando que estábamos viviendo unos buenos tiempos que ya no, en algún momento iban a dejar de ser ahí tan bonitos. No había ningún competidor, no había entrado nadie en serio extranjero en España en el mercado del hosting. Cuando en todos los países habían entrado los alemanes y se lo habían cargado. En Estados Unidos, un país que lleva 1000 años en el hosting y todo trilladísimo y muy bien, entró One and One hace 6 años, 7, y se cargó el mercado. O sea, empezó ahí a hacer precios baratísimos, publicidad ahí a saco y destrozó el mercado. Y entonces eso, cuando llegara a España, la verdad es que pues todos teníamos miedo. Y ha entrado y se lo ha cargado. O sea que entonces ahí los tiempos iban a empezar a ser un poco difíciles. Y luego también, pues bueno, la verdad es que tampoco pensaba que íbamos a tener una crisis tan fuerte, pero estaba claro que algo tenía que pasar que hiciera que todo fuera un poco peor, que pintaría la burbuja inmobiliaria y tal y que iría peor. Entonces, bueno, llega un momento en el que dices, bueno, ahora estamos bien, pero no va a ir tan bien y puede ser un buen momento para vender. Puede ser ahí. Bueno, pues una pregunta más y seguimos. Habéis hecho una referencia al número de socios o algo, una mención sobre los socios. Realmente, ¿cuál puede ser? No sé si no existiera una fórmula exacta, pero ¿cuál puede ser una buena combinación? Bueno, pues como diría un gallego, pues depende, vamos. Depende. Perdón un momentillo. Sí, perdona. Bueno, esta es una pregunta que precisamente me hacían el otro día unos amigos que están montando una empresa y es que pues depende de muchas cosas. En el libro negro del emprendedor, que luego os diré que hay que leérselo, o sea que es lectura obligada, pues el tío dice que le hagas todo solo. Entonces, que estés tú solo como único emprendedor y único socio. Eso lógicamente es lo más cómodo y entonces pues ese libro, sí, el libro. Bueno, ya me adelanto que hay que leérselo fijo, que os lo podéis leer en una noche y es de estos que no lo quieres soltar. Entonces, en ese libro lo que dice es ¿por qué la gente no emprende solo? Pues en general suele ser por miedo. Dices, voy a meter a alguien porque yo solo ahí a ver cómo lo voy a hacer. Y luego, en general, se suele meter a gente, pues en el caso de igual una empresa de internet, pues yo soy de empresariales, no tengo ni idea de programar, pues meto como socio a mi amigo programador que es un crack en este tema y bueno, pues lo llevamos entre los dos. Sí se puede meter a socios que aporten mucho valor y que vayan a estar contigo y que confíes que van a estar currando tanto como tú hasta el final. Cualquier socio hay de, bueno, es que este me ha dicho que me va a ayudar en esto, o cosas que se hacen, chapuzas totales que se hacen como, bueno, como me hizo la web, pues le voy a dar un 10% y el abogado amigo mío, como me hizo el contrato, le voy a dar un 5%. Es que esas cosas se hacen, pero son cosas de las que luego te arrepientes para siempre, porque son trabajos que como no tienes dinero, pues das porcentajes, que son trabajos que hay que pagar como sea. Más de 3 empieza a ser un poco más peligroso. O sea, los problemas entre socios hay siempre en el no sé qué porcentaje de los casos y cuanto más socios tengan, las probabilidades de problemas pues aumentan proporcionalmente o bueno, exponencialmente. El otro día hablaba con unos que iban a ser 8 socios y dije, bueno chicos, si queréis hacemos apuestas de qué